Territorio de Kansas. Invierno de 1856. 14 familias fronterizas ven cómo sus cabañas de madera consumen leña más rápido de lo que 2 hombres pueden cortarla durante 6 semanas de temperaturas bajo cero. Daniel Morrison quemó 18 cordeles en febrero y aún así no pudo mantener su cabaña por encima de los 35 grados Fahrenheit. La familia de Sarah Chin llevaba abrigos en casa a pesar de tener una chimenea encendida durante 43 días seguidos. Thomas Bradley, el maestro carpintero del asentamiento, veía cómo sus paredes, expertamente calafateadas, dejaban escapar el preciado calor, mientras sus hijos mostraban los primeros síntomas de hipotermia. Pero la casa subterránea de Gustav Lindholm, la que estaba enterrada a 2,5 metros en una ladera y que todo el mundo llamaba vivir como un tejón, mantenía una temperatura de 14 grados Celsius, consumiendo 1/3 de la leña que consumían sus vecinos. Su familia trabajaba con ropa normal, mientras que la familia de Morrison dormía abrigada con varias capas de ropa solo para sobrevivir a la noche. A él le quedaban 9 semanas de leña cuando sus vecinos se enfrentaban al agotamiento del combustible y a la muerte. ¿Qué sabía este colono sueco sobre las propiedades térmicas de la tierra que 2 décadas de construcción en la frontera estadounidense habían pasado por alto por completo? Me llamo Will y esto es Old America. Si valoras las historias de sabiduría práctica y quieres descubrir las lecciones que nuestros antepasados aprendieron por las malas, no dejes de suscribirte. Primera parte. La casa que nadie quería. La carreta de Gustav Lindholm llegó al asentamiento del territorio de Kansas el 22 de abril de 1856. Detrás de él iban su esposa Cora, sus 3 hijos y 7 generaciones de conocimientos suecos sobre refugios subterráneos que nadie en Kansas quería. Daniel Morrison levantó la vista de las maderas que estaba cortando para las paredes de su cabaña. Su construcción avanzaba rápidamente. Era un edificio fronterizo, sólido y bien construido, utilizando técnicas que había perfeccionado a lo largo de 15 años en Ohio y Missouri. Cuando vio a Lindholm examinando una ladera con un nivel topográfico, en lugar de marcar los cimientos de una cabaña, Morrison dejó de trabajar por completo. «Necesitas un terreno llano para una cabaña», le gritó Morrison al otro lado de la línea de la propiedad. «Las laderas son para el drenaje, no para construir. En Delana, construimos en las colinas», respondió Lindholm. Su acento era marcado, su sueco, lo que hacía que la palabra sonara extranjera y extraña. Morrison se acercó. «¿En la colina? ¿Te refieres a un vendedor de raíces?» «No, una casa, un espacio para vivir, excavada en la tierra». Morrison frunció el ceño. «Eso es una cueva, no una casa. Tendrás paredes de tierra, problemas de humedad, oscuridad. Ninguna familia civilizada vive bajo tierra». Lindholm clavó una estaca en la ladera. «La tierra mantiene la temperatura estable, fresca en verano y cálida en invierno. La tierra es fría y húmeda. Por eso construimos sobre ella. La madera te mantiene seco». Lindholm sonrió, pero siguió midiendo, sin decir nada más. Sarah Chen se acercó desde su propiedad. «Señor Lindholm, una construcción subterránea significa que no hay ventanas, ni luz. Vivir en la oscuridad permanente. Mis hijos necesitan la luz del sol, entrada orientada al sur, grandes ventanas allí, luz todo el día, paredes de tierra en 3 lados». Chin negó con la cabeza. «Siguen siendo 3 paredes de tierra. La humedad se filtrará. Tendrás enfermedades por el moho». Lindholm siguió midiendo. Sus manos se movían con precisión experta, sin explicar, sin defenderse, solo trabajando. Al atardecer, Thomas Bradley se detuvo con su nivel y su escuadra. «He construido en 3 territorios. La construcción subterránea fracasa siempre. Hay una razón por la que la gente construye sobre el suelo». «¿Qué razón?» «Porque funciona. La madera te mantiene seco, seguro y protegido. Son 18 años de experiencia en construcción los que hablan». Lindholm clavó otra estaca. «Lo veremos en enero». Bradley se alejó sacudiendo la cabeza. «Ese hombre va a matar a su familia por demostrar que tiene razón. Los métodos antiguos no funcionan en las condiciones estadounidenses». Mayo trajo un tiempo perfecto para construir. Morrison tenía las paredes de su cabaña con 8 troncos de altura el 10 de mayo. El trabajo avanzó rápidamente con la técnica adecuada. Cada tronco se talló y encajó cuidadosamente. Chen tenía sus paredes de 6 troncos el 15 de mayo.
más lento porque trabajaba sola, pero su construcción era sólida. Bradley ya estaba trabajando en la estructura del techo el 20 de mayo. La pared de su cabaña estaba terminada, con madera perfectamente entallada y un relleno mezclado por expertos. Lindholm seguía excavando su ladera. «Lleváis 4 semanas de retraso todos», gritó Morrison una mañana. «A este ritmo, llegará el invierno antes de que tengáis las paredes levantadas». Lindholm siguió excavando. Su excavación llegaba a 3,6 metros de profundidad en la ladera norte, con 4,8 metros de ancho y 2,4 metros de alto en la entrada. «¿Por qué tan profundo en la colina?», preguntó Morrison. «Son semanas de excavación solo para empezar. Necesito profundidad para una temperatura estable. 2,4 metros de profundidad. La temperatura de la Tierra se mantiene constante durante todo el año. Verano e invierno, los mismos 11 grados». Morrison se rió. «La Tierra es fría en invierno, por eso construimos encima. Te vas a congelar en ese agujero». La pala de Lindholm se clavó en el suelo arcilloso. No levantó la vista, no respondió. Simplemente mantuvo el ritmo constante. Cavar, levantar, tirar. Su hijo Eric, de 17 años, transportaba la tierra excavada en una carretilla, creando un terraplén que acabaría extendiéndose por la ladera sobre la parte delantera de la estructura. «¿Por qué apilas esa tierra allí?», preguntó Morrison. «Para cubrir el techo. 2 pies de tierra encima. El mejor aislamiento. 2 pies de tierra en tu techo. Eso va a derrumbar toda la estructura. Son cientos de libras por pie cuadrado». Eric no respondió. Solo volvió a por otra carga. Morrison cogió un puñado de la arcilla excavada. Densa, pesada. «Esta tierra va a filtrar humedad. En noviembre estarás viviendo en el barro. La arcilla retiene el agua. La arcilla repele el agua. No la absorbe. Se mantiene seca. La arcilla se mantiene húmeda. Todo el mundo lo sabe». Lindholm finalmente dejó de excavar, enderezó la espalda y miró directamente a Morrison. «Todo el mundo sabe cosas equivocadas. La arcilla se vuelve impermeable cuando se compacta. Repele el agua como la piedra. Los constructores suecos lo saben desde hace 300 años». Morrison se alejó, sacudiendo la cabeza. El 1 de junio, la cabaña de Morrison estaba terminada. Tenía techo, puerta y ventanas. 6 semanas de trabajo, lo suficientemente rápido como para adelantarse al clima, lo suficientemente sólido como para durar años. Empezó a cortar leña inmediatamente, apilándola contra la pared norte. Su cálculo era sencillo. 15 cordeles deberían bastar para que su familia pasara incluso un invierno duro. Chin terminó el 8 de junio y empezó su huerto inmediatamente. Bradley tenía su cabaña terminada y estaba aceptando contratos para otras familias. Ganó mucho dinero ese verano, construyendo 4 cabañas con sus métodos probados. La excavación de Lindholm apenas había llegado a la mitad. «No vas a terminar», dijo Bradley, deteniéndose el 15 de junio. «Quedan 2 meses de temporada de construcción y solo tienes un agujero en una colina. Vas a dormir en ese agujero cuando llegue el invierno, sin protección». Lindholm colocó su nivel en el suelo de la excavación. Comprobó la pendiente. La burbuja estaba ligeramente descentrada. Cavó otra pulgada más en una sección. Volvió a comprobarlo. Perfecto. Cada sección del suelo tenía que drenar correctamente hacia la entrada. No podía haber acumulación de agua en el interior. «¿Por qué eres tan cuidadoso con la pendiente del suelo?», preguntó Chen una tarde. «Las cabañas no necesitan tanta precisión. Aproxímate y sigue adelante». Aproximarse significa agua en el interior. El agua significa frío. El agua significa enfermedad. Una pendiente precisa evacua el agua. Estás perdiendo el tiempo con detalles que no importan. Lindholm no dijo nada. Simplemente siguió trabajando, probando cada sección con su nivel. El suelo tenía una pendiente de 1 pulgada por cada 10 pies hacia la entrada. Lo suficientemente sutil como para que no se notara al caminar sobre él. Lo suficientemente significativa como para que el agua fluyera en lugar de acumularse. Julio trajo la estructura que todos esperaban ver. Su excavación se completó el 1 de julio. A 3,6 metros de profundidad en la ladera, con 4,8 metros de ancho, la pared trasera era la ladera viva, arcilla compactada que había estado allí durante miles de años. Las 2 paredes laterales tenían la misma forma que la ladera. No eran paredes construidas, solo tierra, densa, estable,
fría al tacto, incluso con el calor de julio. Morrison observaba con respeto a regañadientes. No me lo puedo creer. Lo has excavado todo tú solo. Ahora construye la parte delantera. La pared delantera se levantó en 3 días. Era una estructura de madera estándar, pero con modificaciones que hicieron fruncir el ceño a Morrison. La cabaña de Morrison tenía ventanas pequeñas para minimizar la pérdida de calor. 2 ventanas de 60 centímetros cuadrados cada una. La pared sur de Lindholm era casi la mitad de cristal. 3 ventanas enormes, cada una de 1,20 metros de ancho por 1,80 metros de alto. Esas ventanas te van a congelar hasta la muerte, dijo Morrison. El cristal es la parte más fría de cualquier cabaña. El calor se escapa a través del vidrio. El vidrio orientado al sur captura el sol de invierno. El ángulo bajo del sol en invierno significa que el sol directo incide sobre el suelo durante todo el día y calienta el interior. Las paredes de tierra almacenan ese calor. Lo liberan por la noche. Morrison miró las enormes ventanas con escepticismo. Nada de esto tenía sentido. Tus paredes de tierra van a estar frías. La tierra fría no puede almacenar calor. Esto es al revés. La estructura del techo reveló el compromiso de Lindholm con unos principios que Morrison no podía entender. Empezó a colocar las vigas del techo a principios de julio. Vigas de madera maciza de 10 pulgadas cuadradas y 12 pies de largo. Piezas enormes que requirieron que Lindholm y Eric trabajaran juntos para colocarlas en su sitio, muy juntas, a 18 pulgadas del centro, en lugar de las 24 pulgadas estándar. ¿Por qué vigas tan pesadas?, preguntó Bradley. Su ojo profesional reconoció un exceso de ingeniería. Eso es caro. Su tamaño es excesivo. Las vigas estándar de 15 centímetros aguantarían perfectamente un techo de tejas. El techo debe soportar 60 centímetros de tierra, 900 kilogramos de tierra. Las vigas estándar se derrumbarían. Bradley hizo el cálculo mentalmente. 60 centímetros de tierra sobre un techo de 16 por 2. Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de la cifra. Esos son más de 10 toneladas de peso, más las vigas del techo, más la carga de nieve en invierno. Sí, la carga total puede ser de 12 toneladas. Hay que construirlo para soportar esa carga. El 20 de julio, las vigas del techo estaban terminadas. Eric y Lindholm comenzaron a colocar capas de tierra encima. Primero, una capa de corteza sobre las vigas para evitar que la tierra se filtrara por los huecos. Luego, 15 centímetros de tierra compactada con un apisonador de madera y otra capa de 15 centímetros. Repetimos el proceso de compactación. Morrison observó cómo se apilaba la tierra sobre el techo. Observó cómo la estructura gemía bajo el peso. Eso se va a derrumbar, dijo Morrison. Quizás no hoy, pero ese peso encontrará todos los puntos débiles. Tu techo se derrumbará sobre tu familia. Los techos de tierra suecos duran 100 años. La madera falla primero, no la tierra. Estas vigas aguantarían 50 años. La tierra se apilaba cada vez más alto. 15 centímetros, 30 centímetros, 45 centímetros, 60 centímetros. Cada capa se compactaba hasta quedar sólida. Por fin, la capa superior. Semillas de hierba de la pradera mezcladas con la tierra, regadas. En 2 semanas, la hierba crecía en el techo de Lindholm, verde, viva, como si la ladera se hubiera extendido hacia adelante para cubrir su casa. La estructura se completó el 1 de agosto. Morrison descubrió por casualidad lo fresco que era el interior. El 5 de agosto, se acercó para examinar la construcción terminada y entró por la puerta. El cambio de temperatura fue inmediato y espectacular. Afuera, 33 grados Celsius, el calor abrasador de agosto. Dentro de la casa de tierra de Lindholm, 20 grados Celsius, fresco, cómodo, sin fuego, sin hielo, solo una temperatura estable de la tierra. Morrison se quedó en la puerta, sintiendo el aire fresco en su rostro. Su propia cabaña era sofocante. Había estado a más de 85 grados Fahrenheit dentro toda la tarde, a pesar de las ventanas abiertas. ¿Cómo es que aquí hace tanto fresco?, preguntó Morrison. La temperatura de la Tierra a 8 pies de profundidad es siempre de 52 grados Fahrenheit, tanto en verano como en invierno. La estructura es principalmente de tierra. La poca madera que hay toma la temperatura de la tierra, no la del aire. Morrison se acercó a la pared trasera de tierra. La tocó y estaba fresca,
como si tocara la pared de una casa de manantial. Una temperatura estable de 52 grados Fahrenheit, pero no entendía por qué eso era importante. El frescor del verano no era el problema. El calor del invierno sí lo era. Se alejó a un escéptico. Septiembre trajo las primeras noches frías. Las temperaturas bajaban a 40 grados Fahrenheit después del anochecer. Morrison comenzó a encender fuegos por la noche. Pequeños fuegos para quitar el frío. Chin hizo lo mismo. La cabaña de Bradley se mantenía cómoda con pequeños fuegos. La chimenea de Lindholm echaba humo por la mañana y por la noche, un humo ligero y constante. Apuesto a que se arrepiente de esa casa subterránea, dijo Morrison. Toda esa masa de tierra que calentar, probablemente quemando leña. Nadie preguntó. Nadie lo comprobó. Octubre trajo temperaturas muy frías, que bajaban hasta los 25 grados Celsius por la noche. El consumo de leña de Morrison aumentó a 35 libras diarias. Chin quemaba cantidades similares. La experiencia de Bradley le permitía mantenerse en 30 libras. La chimenea de Lindholm mostraba el mismo patrón de humo 2 veces al día, igual que en septiembre. Noviembre trajo un frío que puso nerviosos a los colonos. Las temperaturas estaban por debajo de cero durante todo el día y bajaban a cero por la noche. El consumo de Morrison aumentó a 60 libras diarias. Quemaba una cordada cada 10 días. Chin igualaba a Morrison. La experiencia de Bradley le permitía mantenerse en 50 libras. La chimenea de Lindholm seguía mostrando humo 2 veces al día. El mismo patrón que en septiembre. El mismo humo ligero. Morrison se dio cuenta una tarde de que el humo era el mismo. No había aumentado desde el verano hasta el otoño, pero Morrison lo racionalizó. Los escandinavos eran conocidos por tolerar el frío. Lindholm probablemente mantenía su casa a 45 grados Fahrenheit, en lugar de los cómodos 62 grados Fahrenheit de Morrison. Diciembre trajo un clima moderado. Todos respiraban más tranquilos. Un invierno suave, dijo Morrison. 22 de diciembre. Hemos superado la parte difícil. Lo peor ya ha pasado. Lindholm estaba fuera de su casa subterránea, cortando leña. Trozos pequeños, un trabajo minucioso. Miró al cielo con una expresión que Morrison no supo interpretar. El tiempo está cambiando, dijo Lindholm en voz baja. Ya casi es Navidad. El invierno está a medio pasar. Lindholm no discutió. Volvió a cortar leña. 28 de diciembre, 5 grados Celsius. 30 de diciembre, menos 5 grados Celsius. 2 de enero, 12 grados Celsius. 5 de enero, menos 18 grados Celsius y seguía bajando. Segunda parte. Cuando la Tierra se convirtió en matemáticas. 8 de enero de 1856. Temperatura menos 22 grados Celsius. Daniel Morrison se despertó con dibujos de escarcha en el interior de sus ventanas. Hermosas y complejas formaciones de hielo. La escarcha interior significaba que la temperatura de su cabaña había bajado lo suficiente como para que la humedad se congelara en el cristal. Eso nunca había sucedido antes. Encendió el fuego inmediatamente. Le echó el doble de leña de lo habitual. Las llamas rugían, consumiendo el roble partido a un ritmo alarmante. Al mediodía, la cabaña alcanzó los 45 grados Celsius. Por la noche, a pesar de la combustión continua, la temperatura había bajado a 42 grados Celsius. «Esto no está bien», le dijo a su esposa Ana. «Estamos quemando leña y apenas mantenemos la temperatura por encima del punto de congelación». El interior de su cabaña estaba dividido en zonas de temperatura. A menos de 1 metro de la chimenea, 65 grados Celsius. A 2 metros, 50 grados Celsius. En las esquinas, 38 grados Celsius. Al mediodía, la cabaña había alcanzado los 48 grados Celsius. Morrison había alimentado la chimenea constantemente y ya había quemado 13,6 kilogramos. «¿Cuánta leña nos queda?», preguntó Ana en voz baja. Morrison no quería responder. 14 cordeles, quizá 13,5 después de hoy. ¿Cuánto durará eso? A ese ritmo, 2 meses, quizá menos. Ana palideció. 8 de marzo, sí. Entonces no tendremos nada y el invierno no terminará hasta mediados de abril. Se miraron con la matemática de la muerte completándose en sus mentes. Su hija Emma se despertó tosiendo, con una tos profunda y sorda. Sus labios tenían un tono azulado. Su hijo Peter estaba letárgico. Síntomas clásicos de hipotermia leve. Al otro lado del asentamiento,
Sarah Chin se enfrentaba al mismo cálculo brutal. Su cabaña solo había alcanzado los 42 grados Fahrenheit al mediodía, a pesar de haber estado encendida desde el amanecer. Quemaba 70 libras al día solo para mantener esa temperatura insuficiente. Sus hijos, de 6 y 9 años, llevaban puesta toda la ropa que tenían, abrigos y gorros, bufandas, guantes, y aún así temblaban. La cabaña tenía zonas de temperatura soportables a menos de 1 metro de la chimenea. A 2 metros, 7 grados Celsius. En las esquinas donde dormían sus hijos, 2 grados Celsius. La cabaña de Thomas Bradley había alcanzado los 10 grados Celsius al mediodía. Mejor que las demás, su experta impermeabilización estaba marcando la diferencia, pero quemaba 36 kilogramos al día. Su esposa embarazada, María, mostraba signos peligrosos. Sus dedos, que habían mostrado síntomas leves de congelación en diciembre, ahora estaban gravemente dañados. Las yemas de los dedos se habían vuelto grises. Tejido muerto. 10 de enero de 1856. Temperatura, menos 25 grados Celsius. Morrison se despertó sabiendo que hoy sería peor. Comenzó a reavivar el fuego de inmediato, lo alimentó agresivamente, comprobó la temperatura interior, 28 grados Celsius, por debajo de cero en el interior, a pesar de haber acumulado carbón durante la noche. Al mediodía, con 45 grados Celsius en el interior, había quemado 40 libras de leña en 6 horas. Al atardecer, con 48 grados Celsius en el interior, había quemado un total de 85 libras en todo el día. Las matemáticas eran aplastantes. 85 libras diarias significaban poco más de una cordada al mes. Le quedaban aproximadamente 14 cordadas. A razón de una cordada al mes, Emma apenas llegaría a abril. La tos de Emma había empeorado. Una tos profunda y sorda que sacudía su pequeño cuerpo. Sus labios seguían azulados incluso cerca del fuego. Ana la abrazaba constantemente. Peter estaba más callado de lo normal, letárgico, con la temperatura corporal descendiendo. Morrison miró a sus hijos. Miró la leña apilada fuera. Por primera vez, comprendió que quizá no lo conseguirían. La cabaña de Chen bajó a 0 grados Celsius durante la noche. Ella se despertó con el llanto de sus hijos. No era un llanto fuerte, sino un llanto silencioso y constante. Encendió rápidamente el fuego y utilizó leña extra. El llanto continuó. La cabaña estaba demasiado fría. Llevó a sus hijos al fuego, los tres sentados a menos de 1 metro de las llamas, envueltos en todas las mantas que tenía. El llanto cesó poco a poco, sustituido por un temblor intenso y violento que, al menos, significaba que sus cuerpos seguían luchando. La cabaña de Bradley alcanzó una temperatura máxima de 42 grados Fahrenheit durante la noche. María necesitaba calor constante. Necesitaba que sus extremidades tuvieran un flujo sanguíneo adecuado para combatir la muerte del tejido. La cabaña no podía proporcionárselo. Bradley quemaba 80 libras al día y solo alcanzaba una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit. 12 de enero de 1856. Temperatura, menos 28 grados Fahrenheit. El frío se había convertido en una presencia física, en un peso. La cabaña de Morrison alcanzó los 38 grados Celsius al mediodía, a pesar de haber estado ardiendo continuamente desde el amanecer. Se formó hielo en el cubo de agua. Dentro de la cabaña, cerca de la chimenea, el agua se congelaba a pesar de estar a 3 metros de un fuego activo. Estaba quemando muebles. Ahora la decisión era natural, sombría. La madera era madera. El combustible era combustible. La primera silla entró en el fuego a las 2 de la tarde. Morrison la rompió con su hacha y la arrojó a las llamas. Consumida en 6 horas. Al anochecer, la silla había desaparecido. La temperatura de la cabaña era de 41 grados Celsius. 3 sillas más, una mesa, 2 somieres. ¿Cuántos días les daría eso? La respiración de Emma se había vuelto dificultosa. Cada respiración le suponía un esfuerzo visible. Su pecho subía y bajaba dramáticamente. El frío estaba atacando el sistema respiratorio de Emma. Pulmones débiles, pulmones jóvenes. Las manos de Ana temblaban constantemente, no por el frío, sino por el terror. Por ver a su hija asfixiarse lentamente, a pesar de estar dentro de una cabaña con una chimenea encendida. «Daniel», dijo Ana en voz baja. Su voz estaba controlada, triste. La serenidad de alguien que ha aceptado una terrible verdad. Emma no puede sobrevivir a esto, no en esta cabaña. Morrison sabía que tenía razón.
¿Qué hacemos? No lo sé. Se sentaron en silencio, viendo a Emma luchar por respirar, viendo cómo su cabaña no lograba proteger a su familia. Chen se dio cuenta de lo mismo esa noche. Su hijo menor, Thomas, de 6 años, había dejado de temblar. Esa era la peor señal. Temblar significaba que el cuerpo estaba luchando. Dejar de temblar significaba que el cuerpo se había rendido. La segunda etapa de la hipotermia significaba confusión. Significaba que el cuerpo se estaba apagando. La tercera etapa significaba la muerte. Chen mantuvo a Thomas cerca del fuego. Thomas, mantente despierto. Él asintió lentamente, con los ojos entrecerrados. Quédate conmigo. Asintió de nuevo, pero cerró los ojos y Chen entró en pánico. Lo sacudió. Thomas, despierta. Abrió los ojos, con confusión en ellos. Mamá, sí, mantente despierto. Su cabaña estaba matando a su hijo. La cabaña de Bradley alcanzó una temperatura máxima de 42 grados Fahrenheit. María necesitaba calor que la cabaña no podía proporcionarle. 15 de enero de 1856. Temperatura, menos 30 grados Celsius. Morrison estaba de pie fuera de su cabaña en la oscuridad previa al amanecer. Llevaba todas las capas de ropa que tenía. Su aliento se cristalizaba al instante. Le dolía la cara a pesar de las bufandas. Era un frío mortal. Miró hacia la propiedad de Lindholm. El humo salía de la chimenea, fino y constante. No era humo desesperado, solo humo normal. El mismo humo constante que se había elevado todos los días desde septiembre. La mente de Morrison luchaba por procesarlo. La familia de Lindholm tenía que estar muerta. Tenía que estar congelada, a menos que todo lo que él sabía fuera erróneo. Morrison comenzó a caminar hacia la entrada de Lindholm. Los 100 metros le parecieron una milla. Su rostro se entumeció en 30 segundos. Le dolían los dedos. Cuando llegó a la entrada de Lindholm, jadeaba. Tenía el rostro completamente entumecido. Quizás le quedaban unos minutos antes de sufrir graves congelaciones. «Gustav», gritó Morrison a través de la puerta, con voz desesperada. «Necesitamos ayuda». La puerta se abrió inmediatamente. Salió aire caliente. Aire realmente caliente. Morrison sintió cómo le golpeaba la cara congelada como un impacto físico. Se formó vapor donde el aire caliente se encontraba con el aire helado, creando una nube visible alrededor de la puerta. La diferencia de temperatura era tan extrema que el vapor de agua se condensaba al instante. «Entren», dijo Lindholm simplemente. La familia de Morrison entró tambaleándose. Emma apenas consciente en sus brazos. Peter temblando violentamente. Anna llorando, ahora no por el frío, sino por el alivio. Cruzaron el umbral y entraron en el calor. No era un calor apenas perceptible. No era un calor de supervivencia. Era un calor realmente agradable. Morrison dejó a Emma con cuidado cerca de la chimenea de Lindholm. Ella respiró hondo, su primera respiración tranquila en 3 días. El aire cálido le abrió los pulmones. Anna se derrumbó de rodillas, se quedó allí arrodillada, respirando, sintiendo cómo el calor empapaba su cuerpo helado, llorando de alivio. Peter dejó de temblar. Los violentos temblores que habían sido constantes durante días simplemente se detuvieron. Su cuerpo, reconociéndolo, ahora estaba a salvo. Morrison se quedó de pie en el centro de la tierra, sin moverse, sin hablar, solo sintiendo. Miró el termómetro que colgaba de la pared frontal de madera. 58 grados Fahrenheit. Lo leyó de nuevo, seguro de que estaba leyendo mal. 58 grados Fahrenheit. Temperatura exterior, menos 30 grados Fahrenheit. Dentro de la casa subterránea de Lindholm, 58 grados Fahrenheit, 88 grados Fahrenheit de diferencia de temperatura en una estructura. Todos habían dicho que un agujero en el suelo, una cueva, un refugio primitivo, no podía funcionar. Morrison caminó hacia la pared trasera de tierra, la pared que era una ladera viva. Había 2,5 metros de arcilla de Kansas bajo la superficie. Puso la mano sobre ella, fría al tacto, no helada, solo fría. Quizás 11 grados Celsius, una temperatura estable que nunca cambiaba, independientemente de la temperatura del aire exterior. Deslizó la mano por la superficie. El frío era constante, sin variaciones, solo uniforme. 11 grados Celsius en toda la pared. Miró el suelo. Tierra oscura compacta. El suelo estaba caliente, quizá 15 grados Celsius más que las paredes. La masa térmica seguía liberando el calor solar del día anterior.
Lindholm estaba añadiendo un solo trozo de leña a su pequeño fuego. Un trozo, quizá 1,8 kilogramos de roble partido. Morrison observaba, un trozo de leña. Su cabaña lo consumiría en 20 minutos y produciría un calor apenas perceptible. Necesitaría otro trozo y otro más. Alimentar constantemente el fuego. Lindholm estaba añadiendo un trozo a un fuego que llevaba ardiendo unas 4 horas desde la última vez que lo alimentó. Un trozo cada 4 horas. 6 trozos al día. 24 libras. Morrison había quemado 85 libras ayer. Más del triple para una cabaña que alcanzaba los 45 grados Celsius frente a esta casa de tierra a 58 grados Celsius. ¿Cuánta leña quemas al día?, preguntó Morrison. Su voz era él. Todavía se estaba descongelando. 25 libras. Lo mismo que en septiembre. La mente de Morrison se quedó en blanco. Eso no era posible. No se podía mantener el mismo consumo cuando la temperatura exterior bajaba 70 grados Fahrenheit. Su consumo se había triplicado durante ese mismo periodo. El de todos. Pero Lindholm se mantuvo constante. ¿Cómo? Morrison susurró. Tierra. Esa sola palabra. Tierra. Como si lo explicara todo. Y tal vez lo hiciera. Sarah Chen llegó 2 horas después de Morrison, con su hijo menor envuelto en mantas y la cara enrojecida por la exposición al frío. El niño de 6 años había dejado de temblar. Gustav, por favor, dijo Chen con voz quebrada. Entra. Chen entró tambaleándose. Sus hijos siguieron el calor real, por primera vez en días. Su hijo menor, Thomas, volvió a temblar a los 10 minutos. Los dolorosos y violentos temblores que significaban que su cuerpo estaba luchando de nuevo, significaban que su temperatura corporal estaba aumentando, significaban que podría sobrevivir. Chen se derrumbó sobre el cálido suelo de tierra. Se sentó allí respirando, viendo cómo su hijo volvía a la vida. ¿Cómo?, le preguntó a Lindholm. Lindholm señaló las paredes de tierra. La tierra a 2,5 metros de profundidad nunca es fría, nunca es caliente, siempre está a 11 grados Celsius. La casa toma la temperatura de la tierra y se mantiene a 11 grados Celsius sin fuego. Un pequeño fuego la eleva a 14 grados Celsius. Se mantiene ahí. La mente de Chin luchaba con esto. Todo lo que sabía le decía que la tierra era fría. Todo lo que le había enseñado la sabiduría de la frontera era que se construía sobre el suelo para escapar del frío de la tierra. Pero esta casa de tierra era la estructura más cálida del asentamiento, utilizando 1/3 de la madera para mantener temperaturas 15 grados Celsius más altas que su cabaña. Thomas Bradley llegó esa noche llevando a María. Ella estaba demasiado débil para caminar. Mi cabaña es una construcción perfecta, dijo Bradley con voz hueca. Troncos perfectos, encajado perfecto, 18 años de experiencia. Dejó a María con cuidado cerca del fuego de Lindholm. Tu casa es una buena casa, dijo Lindholm en voz baja. Para un invierno normal de -10, -15. Tu casa funciona, pero este no es un invierno normal. Estamos a -30 grados Celsius. Es un frío extremo que la madera no puede soportar. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Bradley. Entre la madera y la tierra, ¿qué hace que la tierra funcione cuando la madera falla? El grosor, la masa térmica. La pared de madera tiene 25 centímetros de grosor. La pared de tierra tiene 244 centímetros de grosor, casi 10 veces más gruesa. 25 centímetros no pueden detener los -30 grados Celsius. 244 centímetros sí pueden. Lindholm se acercó a la pared trasera y puso la mano sobre la tierra. Esta pared tiene 2,4 metros de arcilla. 2,4 metros de temperatura estable. El calor del interior debe atravesar 2,4 metros de arcilla para llegar al frío exterior. El calor tarda días en recorrer esa distancia. Por lo tanto, el calor permanece en el interior. La pared de la cabaña tiene 25 centímetros. El calor la atraviesa en cuestión de minutos. Por lo tanto, el calor se le escapa rápidamente. Bradley lo entendió. Tenía los conocimientos de ingeniería necesarios para comprender el principio. Masa térmica, capacidad calorífica. La tierra tiene una capacidad calorífica enorme en comparación con la madera. Sí, y la temperatura de la tierra es estable. Empieza en 11 grados Celsius. Se mantiene cerca de los 11 grados Celsius incluso cuando fuera hay -30 grados Celsius. Por lo tanto, la diferencia de temperatura a través de la pared es menor. Hay menos pérdida de calor.
La madera empieza en 18 grados Celsius dentro y menos 30 grados Celsius fuera. Gran diferencia, gran pérdida de calor. Bradley se sentó pesadamente, miró a su esposa, miró las paredes de tierra que le estaban salvando la vida. Construí mal, construí bonito, construí rápido, pero construí mal para la supervivencia. Construiste al estilo americano, rápido sobre el suelo. Funciona para inviernos suaves. Este invierno no es suave. Esa noche, 13 personas durmieron en la tierra de Lindholm de 16 por 12 pies. La temperatura nunca bajó de los 56 grados Fahrenheit. Lindholm quemó un total de 30 libras de madera, menos de lo que había consumido cualquier familia en sus cabañas fallidas ese día. Morrison yacía despierto, extendió la mano en la oscuridad y tocó la pared de tierra, aún fría, aún estable, aún manteniendo los 11 grados Celsius, a pesar del infierno de menos 30 grados Celsius que había fuera. La tierra que todos decían que era fría, la tierra que todos decían que absorbería el calor y nunca se calentaría, les estaba salvando la vida. Su hija Emma respiraba con facilidad, respiraciones normales, respiraciones saludables por primera vez en 4 días. Peter había dejado de temblar y dormía plácidamente. Anna había dejado de llorar y por fin estaba relajada, todo gracias a la tierra. 2,5 metros de arcilla de Kansas mantenían una temperatura estable, creando la barrera térmica que la madera no podía proporcionar. Morrison cerró los ojos, sintió el calor del suelo de tierra bajo él, sintió la seguridad de la masa térmica y el aislamiento adecuado. Su cabaña, construida según sus 15 años de experiencia, casi había matado a su familia. La casa de tierra de Lindholm, ridiculizada por todos por ser primitiva, les estaba salvando la vida. Cuando llegara la primavera, Morrison aprendería por qué, aprendería cómo, aprendería a construir de otra manera. Pero esa noche simplemente durmió al calor, a salvo, en la tierra que funcionaba cuando la madera fallaba. Tercera parte. Cuando la excavación se convirtió en ingeniería. El 8 de marzo de 1856 trajo un deshielo sostenido al territorio de Kansas. Morrison se encontraba fuera de su cabaña de madera, cuya estructura estaba intacta, pero cuyo interior había quedado destruido. Le quedaban 7 cordeles de leña de los 15 originales. 8 cordeles se habían consumido luchando contra el invierno que casi había matado a su familia. Miró hacia el sur, hacia la casa subterránea de Lindholm, la estructura que había dado cobijo a 13 personas durante el peor frío y que había consumido un tercio de la leña que había consumido la cabaña de Morrison. «Quiero una casa subterránea», le dijo Morrison a Lindholm esa tarde. «Como la tuya, exactamente como la tuya. Entonces cabemos». Recorrieron la propiedad de Morrison en busca de laderas adecuadas. Encontraron una orientada al sur, perfecta para el aprovechamiento solar, con buen drenaje y suelo arcilloso sólido. Lindholm marcó la excavación. Cavar 3,6 metros en la colina, 4,8 metros de ancho y 2,4 metros de alto. Morrison comenzó a cavar. La primera pala llena le enseñó que no se trataba de una construcción rápida. La arcilla era densa y pesada. Cada pala llena pesaba unos 4,5 kilogramos. Después de 1 hora, le salieron ampollas en las manos. Después de 2 horas, le dolía la espalda. Después de 3 horas, le dolían tanto los hombros que apenas podía levantar la pala. Descansó y miró la excavación. Había quitado unos 0,34 metros cúbicos de tierra. Necesitaba quitar unos 42 metros cúbicos. Al ritmo actual, eso suponía 120 horas de excavación. 3 semanas de trabajo desde el amanecer hasta el anochecer solo para la excavación. ¿Por qué no solo 6 pies de profundidad?, preguntó Morrison esa noche. Así se ahorraría una semana de excavación. Lindholm no respondió con palabras. Solo le mostró a Morrison 2 mediciones de temperatura. La temperatura del suelo a 6 pies de profundidad era de 48 grados Fahrenheit. La temperatura del suelo a 12 pies de profundidad era de 52 grados Fahrenheit. Una diferencia de 4 grados por cada 6 pies de excavación adicional en invierno, a menos 30 grados Fahrenheit. Esos 4 grados son la diferencia entre la vida y la muerte. A 6 pies se obtiene una temperatura estable de quizás 48 grados Fahrenheit. Se necesita fuego para llevarla a 60 grados Fahrenheit, lo que supone 12 grados Fahrenheit de calefacción.
A 12 pies se obtiene una temperatura estable de 52 grados Fahrenheit. Se necesita fuego para llevarla a 60 grados Fahrenheit, lo que supone 8 grados Fahrenheit de calefacción. Se necesita un 33% menos de fuego. Morrison cogió su pala. Cavaré 12 pies. La primera semana de excavación le enseñó a Morrison, a través del agotamiento físico, lo que había requerido la casa de Lindholm. Cada pie más profundo era más difícil que el anterior, pero siguió cavando porque había llevado a su hija moribunda a una casa exactamente igual a la que ahora estaba creando. Había sentido cómo se desprendía el calor cuando se abrió la puerta. Había visto cómo la respiración de Emma se calmaba. Este agujero salvaría a su familia el próximo invierno. Después de 14 días, la excavación estaba terminada. 12 pies de profundidad en toda la anchura de 16 pies. Morrison salió y miró lo que había creado, un agujero en la ladera. Pero este agujero había salvado 13 vidas en enero. Este agujero funcionó cuando la construcción de madera falló. Lindholm examinó la excavación con cuidado. Caminó por el suelo, probándolo. Buena profundidad. Ahora, suelo fijo. ¿Qué pasa con el suelo? Nivelado. El agua se acumulará. Morrison miró su suelo. Estaba nivelado. Perfectamente nivelado. El nivelado está mal. Lindholm no respondió con palabras. Vertió un cubo de agua sobre el suelo nivelado de Morrison. El agua se acumuló, se quedó allí, no se drenó. La humedad entrará a través de las paredes de tierra. La lluvia entrará por la entrada. Un suelo nivelado significa agua estancada. El agua estancada significa barro. El barro significa mojo. El mojo significa enfermedad. Morrison miró fijamente el agua acumulada. Lo entendió inmediatamente. ¿Qué pendiente? Uno por cada 10 pies. Lo suficientemente pequeña como para que no se note al caminar. Lo suficientemente grande como para que el agua fluya. Morrison comenzó a volver a excavar su suelo. El trabajo era agotador. Ya había excavado 12 pies de profundidad. Ahora tenía que ajustar la pendiente en todo el suelo, creando una ligera inclinación, 1 pulgada por cada 10 pies. Trabajó 2 días más, ajustando, probando y comprobando con su nivel. Lindholm probó el suelo terminado con agua. Esta vez, el agua fluyó hacia la entrada y se drenó en la zona de grava que Morrison había colocado allí. Perfecto, ahora lo entiendes. Lindholm dijo, lo suficientemente cerca significa frío. Lo suficientemente cerca significa húmedo. Lo suficientemente cerca significa fracaso. Exacto significa cálido. Exacto significa seco. Exacto significa supervivencia. Morrison lo entendió. La precisión no era perfeccionismo. La precisión era la diferencia entre trabajar y fracasar, entre sobrevivir y morir. La pared frontal de madera se levantó en 4 días. Morrison conocía bien la construcción estándar, pero con modificaciones. 3 ventanas, dijo Lindholm, cada una de 4 pies de ancho por 6 de alto, orientadas al sur. Morrison comenzó a trazar las aberturas de las ventanas. Su instinto le gritaba que eso estaba mal. 3 ventanas enormes significaban una gran pérdida de calor, pero había visto cómo las ventanas de Lindholm captaban el sol de enero. Había visto el sol de invierno en ángulo bajo entrando por esas enormes aberturas. Había sentido el suelo cálido calentado por la ganancia solar. ¿Por qué 3 ventanas específicamente?, preguntó Morrison. 3 ventanas significan 2 secciones de pared sólida entre ellas. Las secciones de pared proporcionan soporte estructural para el techo de tierra. También proporcionan masa térmica dentro del espacio habitable. El sol incide sobre la pared de madera. La madera se calienta. La madera almacena el calor. Más ventanas debilitarían la estructura. Menos ventanas reducirían la ganancia solar. 3 es el equilibrio óptimo. Morrison construyó 3 ventanas. Aberturas enormes que le ponían nervioso, pero había aprendido a confiar en los conocimientos de Lindholm. La estructura del techo revelaba una ingeniería que Morrison nunca había visto. Empezó a colocar vigas estándar, vigas de madera de 15 centímetros separadas 60 centímetros entre sí. Lindholm examinó su trabajo, negó con la cabeza y empezó a quitar las vigas. ¿Por qué?, preguntó Morrison frustrado. Estas sostienen bien los techos de las cabañas de madera. El techo de una cabaña de madera pesa quizás 400 libras en total. El techo de tierra pesa 10 toneladas. Diferente carga, diferentes requisitos. Morrison lo miró fijamente.
¿10 toneladas? Sí, 2 pies de tierra en un techo de 16 por 12. La tierra pesa alrededor de 90 libras por pie cúbico. Eso es más de 30,000 libras. 17 toneladas de tierra más las vigas del techo, más la carga de nieve. La mente de Morrison se quedó en blanco. 17 toneladas. Sus vigas de 6 pulgadas tenían una capacidad nominal de quizás 8,000 libras en total. Reconstruyeron con vigas de 10 pulgadas, pesadas, caras y difíciles de trabajar. Cada viga requería que ambos hombres trabajaran juntos solo para colocarla en su sitio, separadas 18 pulgadas en lugar de 24, creando una rejilla densa, sobredimensionada según todos los estándares que Morrison conocía, pero diseñada para la carga real. El 15 de mayo, la casa de tierra de Morrison estaba terminada. El tiempo total de construcción fue de 68 días, más de 2 meses de trabajo, 10 veces más de lo que había necesitado para su cabaña de madera. Pero esta casa funcionaría. Se mudó con su familia inmediatamente. La diferencia se notó en cuestión de horas. Las temperaturas de mayo oscilaban mucho. Por las mañanas a 7 grados Celsius, por las tardes a 24 grados Celsius. Su casa de tierra se mantenía constantemente a 17 grados Celsius. No hacía falta encender la chimenea, no había cambios de temperatura, solo una temperatura estable y agradable mantenida por la masa térmica de la tierra. Emma corría por la casa, sin tos, sin dificultad para respirar. Sus pulmones estaban completamente curados. Estaba sana, llena de energía, viva. Ana se paró en el centro de su nuevo hogar, tocó la pared de tierra fresca, miró el suelo donde el sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas orientadas al sur. Funciona, dijo Ana simplemente. Morrison asintió con la cabeza. Funciona. Chen comenzó a construir su casa de tierra en abril con la ayuda de Morrison. Era una mujer soltera con 2 hijos y una capacidad de excavación limitada. Pero el asentamiento ayudó. Morrison trabajó 3 días a la semana en su excavación. Ahora entendía la construcción con tierra, no solo las técnicas, sino también los principios. Bradley contribuyó con la carpintería. Sus habilidades en la construcción de estructuras de madera hicieron que la pared frontal se levantara en 2 días. Lynn supervisó los elementos críticos, comprobó el drenaje final del suelo, verificó el tamaño de la madera del techo y se aseguró de la posición de las ventanas. El 15 de junio, la casa de tierra de Chen estaba terminada. Se mudó con sus hijos. La estabilidad fue inmediata. Se acabaron los cambios de temperatura. Se acabó el desesperado cuidado del fuego. Solo una temperatura agradable y estable. Así es como debe ser un refugio, le dijo Chen a Morrison una noche. La tierra protegiéndote en lugar de luchar contra ella con fuego constante. Morrison lo entendió. La tierra no era el enemigo. La tierra era la respuesta, la base estable, la masa térmica, el aislamiento. Bradley comenzó su casa de tierra en mayo. Su experiencia en carpintería facilitó algunos aspectos, pero la excavación lo humilló. El primer día de excavación le salieron ampollas en las manos en 2 horas. El tercer día le dolían constantemente los hombros. Una semana después, apenas podía levantar la pala por la noche. ¿Por qué nadie nos enseñó esto?, le preguntó Bradley a Lindholm una noche. ¿Por qué todos los manuales de construcción hablan de construcciones de madera? ¿Por qué 18 años de experiencia me enseñaron a construir de forma incorrecta? La construcción estadounidense se centra en la rapidez, respondió Lindholm. Conseguir que las familias tengan una vivienda rápidamente. Utilizar madera abundante. Construir sobre el suelo. Funciona bien para inviernos normales. Pero Kansas tiene inviernos extremos de menos 30 grados. Eso rompe las construcciones de madera. Y los suecos lo han hecho. Suecia ha tenido 1000 años de inviernos. Menos 30 grados Celsius es normal, no extremo. Lo hemos aprendido a lo largo de generaciones. La tierra es la respuesta. Es lenta de construir, difícil de construir, pero funciona para siempre. Bradley excavó durante 3 semanas, movió 100,000 libras de tierra y creó la excavación que requería el diseño de Lindholm. El 15 de julio, la casa de tierra de Bradley estaba terminada. Su familia se mudó a ella. Los dedos de María comenzaron a curarse en una temperatura estable de 60 grados Fahrenheit. El bebé nació en septiembre en esa casa subterránea, sano y fuerte,
en un refugio que funcionaba. En el invierno de 1856 a 1857, 7 familias vivían en casas subterráneas. Diciembre trajo temperaturas de -8 grados Fahrenheit. Las 7 casas subterráneas mantuvieron una temperatura de 55 a 58 grados Fahrenheit, con un consumo mínimo de leña de 25 a 30 libras al día. Las familias vestían ropa normal en el interior. Los niños jugaban cómodamente. Las 3 familias que aún vivían en cabañas de madera no pasaron apuros catastróficos. El invierno no fue tan extremo, pero claramente inferior. Quemaban entre 55 y 70 libras al día, alcanzando temperaturas interiores de 48 a 52 grados Celsius. En enero de 1857, hubo una semana con temperaturas de -8 grados Celsius. Las casas de tierra se mantuvieron estables. La temperatura nunca bajó de los 54 grados Celsius. Nunca fue necesario aumentar el consumo de combustible. Las cabañas de madera sufrieron descensos de la temperatura interior hasta los 42 grados Celsius. Las familias se abrigaban con varias capas de ropa. Cuidar el fuego se convirtió en un trabajo a tiempo completo. En la primavera de 1857, las 3 familias que quedaban en las cabañas de madera comenzaron a construir sus propias casas de tierra. Los últimos resistentes se convencieron por las matemáticas y el sufrimiento. Cuarta parte, la tierra que falló. Algunos, no todos, los que intentaron construir con tierra, tuvieron éxito en su primer intento. Robert Hamilton excavó su casa de tierra a solo 8 pies de profundidad en lugar de 12. Quería ahorrarse una semana de trabajo de excavación. El invierno de 1856 a 1857 demostró el error. Su menor profundidad proporcionaba menos aislamiento térmico. La temperatura interior bajó a 10 grados Celsius en las noches más frías, en lugar de mantenerse en 12 grados Celsius. Quemaba 18 kilogramos al día, frente a los 11 kilogramos de Lindholm. Seguía siendo mejor que los 29 kilogramos de Timber Cabin, pero estaba lejos de ser óptimo. Hamilton admitió que debería haber excavado a toda profundidad. Primavera de 1857. Ahorró una semana de excavación. Me costó un 60% más de combustible durante todo el invierno. Amplió la excavación ese verano y cavó 4 pies más. El invierno de 1857 a 1858 mostró los resultados adecuados. Temperatura estable de 56 grados Fahrenheit y consumo diario de madera de 28 libras. La profundidad es fundamental. Se necesitan como mínimo 12 pies para una temperatura estable de la Tierra. 8 pies solo proporcionan una mejora marginal. James Sullivan cavó a la profundidad adecuada, pero orientó las ventanas al este en lugar de al sur. Pensó que el sol de la mañana sería beneficioso. El invierno de 1856 a 1857 reveló el error. Sus ventanas orientadas al este captaban el sol del amanecer, que incidía en un ángulo pronunciado. Por la tarde, cuando el sol era más fuerte, sus ventanas miraban hacia otro lado. Su casa de tierra funcionaba mejor que las cabañas de madera. El aislamiento de la tierra por sí solo proporcionaba un beneficio significativo, pero perdió el 70% de la ganancia solar potencial. La temperatura interior se mantuvo en 52 grados Fahrenheit en lugar de 57 grados Fahrenheit. El consumo de leña fue de 35 libras diarias en lugar de 25. Debería haberlas orientado hacia el sur, explicó Sullivan a otros constructores. Las ventanas orientadas al este son bonitas y proporcionan luz por la mañana, pero el sol de invierno está bajo en el sur, no en el este. Los cristales orientados al sur captan 6 horas de sol directo. Los cristales orientados al este captan quizás 1 hora de sol matutino en ángulo bajo. Ese verano selló sus ventanas orientadas al este y abrió nuevas ventanas en la pared sur. El invierno de 1857 a 1858 mostró una mejora espectacular. La temperatura subió a 56 grados Fahrenheit. El consumo de leña se redujo a 27 libras diarias. Lección aprendida. La orientación de las ventanas es fundamental, solo hacia el sur. La diferencia de orientación supone una variación del 35% en el rendimiento. Margaret Chen excavó a la profundidad y orientación adecuadas, pero utilizó vigas de madera delgadas, vigas estándar para cabañas. Su techo de tierra se terminó en otoño de 1856.
La estructura tenía buen aspecto, pero la primera nevada fuerte reveló el problema. En diciembre de 1856 cayeron 45 centímetros de nieve, que se sumaron a los 60 centímetros de tierra que ya había en el techo. La carga total superó la capacidad de sus vigas delgadas. El techo no se derrumbó de forma catastrófica, pero se combó de forma visible. Las vigas crujían bajo el peso. Chen pasó una noche aterradora escuchando los crujidos del techo, sin saber si la estructura se derrumbaría sobre sus hijos dormidos. Aguantó por los pelos, pero la combadura fue permanente. Reconstruyó el techo en la primavera de 1857. Reemplazó todas las vigas por vigas de madera pesadas adecuadas y duplicó la capacidad estructural. Las vigas del techo no pueden ser estándar, explicó Chen a los demás. El techo de tierra pesa 7 veces más que el techo de madera de una cabaña. Hay que construir para la carga real, no para la apariencia o el ahorro de costos. Invierno de 1857 a 1858. Prueba de la reconstrucción. El techo se mantuvo sólido bajo la nieve y la tierra, sin crujidos ni combaduras. Lección. La estructura del techo debe diseñarse para soportar la carga real de tierra. Las vigas estándar de las cabañas son inadecuadas. La diferencia entre lo estándar y lo adecuado es la diferencia entre el colapso y la seguridad. Estos 3 fracasos enseñaron los refinamientos que los constructores suecos habían aprendido. Cada detalle era importante. Profundidad mínima de 12 t. Solo ventanas orientadas al sur. Estructura de techo de madera pesada. Todo esencial. Para el invierno de 1857 a 58, 14 familias operaban casas de tierra siguiendo las especificaciones completas de Lindholm. Los resultados fueron notablemente consistentes. 55 a 58 grados, 25 a 30 libras de consumo diario, vida cómoda. Parte 5. Lo que demostró la tierra. En 1872, 16 años después de su construcción, la casa subterránea original de Gustav Lindholm seguía en perfectas condiciones. Las paredes de tierra no mostraban ningún deterioro. La pared frontal de madera necesitó una pequeña reparación en una ocasión. Las vigas del techo estaban sólidas. La estructura había albergado a 2 generaciones durante 16 inviernos en Kansas, sin que la temperatura interior bajara nunca de los 52 grados Fahrenheit. Gustav Lindholm murió en 1871 a los 68 años. Falleció pacíficamente en su cálida casa subterránea durante una noche de enero, en la que la temperatura exterior era de menos 20 grados Fahrenheit, y su casa mantenía una temperatura de 56 grados Fahrenheit. Su casa siguió funcionando sin él. Entre 1856 y 1880, la construcción de casas de tierra evitó muertes invernales en 93 familias documentadas en los territorios de Kansas, Nebraska y Dakota. 93 familias que se habrían enfrentado al agotamiento del combustible, la hipotermia y la muerte en cabañas de madera convencionales durante el frío extremo, y que sobrevivieron gracias al aislamiento de la tierra y a una calefacción mínima que creó temperaturas estables y habitables. Morrison vivió hasta los 67 años y murió en 1878. Un periódico de Kansas lo entrevistó 2 meses antes. Pensaba que un refugio adecuado significaba paredes de madera y leña abundante. Construí una buena cabaña gracias a mis 15 años de experiencia. Casi pierdo a mi hija cuando el frío extremo demostró que la construcción de madera era inadecuada. Gustav Lindholm nos demostró que la tierra no es fría. La tierra es estable. Su casa se mantenía a 52 grados Fahrenheit, tanto si fuera hacia 90 grados Fahrenheit como si hacía menos 30 grados Fahrenheit. La tierra era el aislante. La tierra era la masa térmica. Mi hija sobrevivió porque un granjero sueco comprendió lo que las construcciones de la frontera americana habían pasado por alto. Trabajar con la tierra, no contra ella. Las construcciones modernas con tierra validan lo que Lindholm demostró en 1856. La tierra contemporánea logra resultados similares. Temperaturas interiores estables con un mínimo de calefacción. La masa térmica amortigua las temperaturas extremas y el aislamiento de la tierra proporciona una protección superior. La física no ha cambiado en 168 años. La casa de tierra de Gustav Lindholm
Salvó 13 vidas durante el invierno de 1855 a 1856, utilizando un tercio de la leña que no lograba mantener calientes las cabañas convencionales. Morrison lo había llamado vivir como un tejón. Chin lo había llamado incivilizado. Bradley lo había llamado un suicidio estructural a la espera de ocurrir. Estaban equivocados. La casa subterránea demostró que 7 generaciones de constructores suecos de tierra comprendieron algo que 2 décadas de carpintería fronteriza estadounidense habían pasado por alto por completo. La tierra no es fría, la tierra es estable. La construcción estadounidense enseñaba que los edificios sobre el suelo significaban progreso, que las paredes de madera significaban civilización y que la leña abundante significaba comodidad. La casa de tierra demostró que la supervivencia significaba trabajar con los sistemas naturales, que la temperatura estable de 52 grados Celsius de la tierra superaba el mínimo aislamiento de la madera, que 3,6 metros de ladera proporcionaban mejor protección que 25 centímetros de troncos. Lindholm no construyó una casa más bonita. Construyó una casa que dejaba que la tierra hiciera el trabajo que los estadounidenses se mataban por hacer con incendios, desesperación y un consumo interminable de madera. El conocimiento no era complicado, no era caro más allá de la inversión en mano de obra, no requería materiales especiales. Requería creer que 7 generaciones de inviernos suecos habían enseñado lecciones que 20 años de experiencia en Kansas aún no habían aprendido. La próxima vez que veas un montículo cubierto de hierba en una ladera, recuerda a Gustav Lindholm. Recuerda la casa subterránea que mantenía 58 grados a -30. Recuerda los muros de tierra que salvaron 13 vidas, mientras que la construcción convencional fallaba catastróficamente. Piensa en trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Unos 3,6 metros de ladera estable frente a 25 centímetros de madera conductora de temperatura. La diferencia entre luchar contra la naturaleza con fuego y utilizar la estabilidad térmica de la naturaleza. La casa de tierra demostró que para sobrevivir al frío extremo no se necesita más leña. Se necesita comprender que la tierra a 2,5 metros de profundidad se mantiene a 11 grados Celsius para siempre, que las ventanas orientadas al sur captan el sol del invierno, que la masa térmica almacena el calor solar gratuito, que los pesados techos de tierra proporcionan un aislamiento que los techos de madera no pueden igualar. La casa de la que todos se reían les salvó la vida.